Bien, tenemos una última hora desde el Congreso de los Diputados. Guerra total e intensa y pertinaz entre el Partido Socialista y Sumar a cuenta de varios temas. Lo más importante, lo del salario mínimo interprofesional. ¿Debe el salario mínimo tributar a Hacienda? ¿Debe estar dentro del IRPF? Esa es la cuestión y lo que tiene a la greña continuamente a María Jesús Montero y a Yolanda Díaz. Tenemos última hora sobre estos asuntos en el Congreso de los Diputados. Hugo Pereira, cuéntanos. ¿Qué tal, Javier? Bueno, pues efectivamente, ¿no? Estamos ante, yo creo que de las mayores guerras que ahora mismo hay entre el Partido Socialista y Sumar, es decir, dentro del propio gobierno de España, ¿no? Y es que el Partido Socialista pues se enroca en tributar el SMI, es decir, una subida de unos 50 euros, pues tributando prácticamente se comería toda la subida del SMI, ¿no? Quedarían, hacen cálculos por aquí, todavía no está cerrado, pero quedarían de subida de SMI unos 10 euros aproximadamente, ¿no? De los 50 que estaba previsto. Con lo cual, insisto, guerra importante, yo creo que de las más grandes entre el Partido Socialista y Sumar. De Sumar lo que dicen es diario, acabamos de hablar, digamos, en el Congreso de los Diputados con fuentes de Sumar y lo que dicen es que van a continuar hasta el final, que esto es una presión que ya están acostumbrados a que el Partido Socialista diga siempre en primer lugar que no, que no, que no, y que luego al final, finalmente, pues acaban sucumbiendo, ¿no? Bueno, pues a las negociaciones, en este caso con Sumar, que van a intentarlo por tanto hasta el final y que si se enroca en esta posición, por tanto, el PSOE, la parte del PSOE del gobierno, ¿no? En tributar el SMI, que sería algo, bueno, pues histórico, podemos decir, ¿no? Pues que entonces tendrían, dicen desde Sumar, fuentes de Sumar consultadas, tendrían que dar muchas explicaciones a la ciudadanía, porque prácticamente, como digo, esto es lo que trasladan también aquí en el Congreso de los Diputados, pues esa tributación del SMI se comería prácticamente toda la subida del SMI, ¿no? Con lo cual, guerra importante. Desde Sumar también dicen de que esto no es que se lo hayan sacado de la chistera, sino que forma parte de la Carta Social Europea y, por tanto, bueno, pues que el SMI es una condición mínima y básica de cualquier Estado, ¿no? Son los argumentos de Sumar. Por otra parte, los argumentos del Partido Socialista es que de una fuerza de izquierdas pues no puede denostar los impuestos, ¿no? Y que por tanto, pues que esa tributación del SMI responde a, bueno, a mantener impuestos para poder sufragar el Estado de Derecho. Como vemos, son dos argumentaciones, son dos discursos contrapuestos. Por una parte, el PSOE defiende los impuestos, la tributación del SMI, y por otra parte, Sumar dice que esto no es que sean impuestos, es que es algo básico, es algo vital y es algo mínimo, se refieren a la SMI para poder sostener una calidad digna para los trabajadores que tienen que cobrar el SMI. Bien, estás explicando las dos posturas, efectivamente. Hugo Pereira, en un lado la del PSOE, que defiende que hay que tributar, y en el otro lado la de Sumar, que defiende que no hay que tributar porque si tributara, realmente el incremento se quedaría prácticamente en nada, el incremento previsto en el Nada. salario mínimo interprofesional. Y esto está provocando una guerra entre Montero y entre Díaz, que llegó a decir que Montero era una neoliberal, digamos, a cuenta de este asunto. Sí, sí, no, efectivamente, ¿no? Insisto, también lo que dicen desde aquí es que están acostumbrados a este tipo de presiones por parte del PSOE, pero ojo, porque nunca se había visto a nivel público tanta discrepancia entre las dos alas, digamos, del gobierno, la ala PSOE, la ala Sumar. Es decir, que normalmente esas presiones son más a nivel interno, no quedan en el foro interno. Sin embargo, en esta ocasión, pues hemos visto que públicamente sí que ambas partes del gobierno, bueno, pues están saliendo a la gresca, con lo cual estamos ante una importante división. Desde Sumar dicen que la subida del SMI ya está y que si el gobierno, si la parte PSOE se enroca en tributar el SMI, pues que tendría que ser a través de un nuevo decreto o de una enmienda en otro decreto. Nuevo decreto o enmienda indexa dentro del nuevo decreto que desde luego Sumar votaría que no en un futuro, si es que desde el PSOE se enroca en mantener la tributación, como dicen, al SMI, ¿no? Porque hay que mantener los impuestos, dicen desde el PSOE. Bien, y esto Hugo Pereira se suma ya a otros enfrentamientos, a otras grescas importantes entre el PSOE y Sumar, también a cuenta de temas candentes como por ejemplo la reducción de la jornada laboral, que esto llevó a un enfrentamiento de Yolanda Díaz con el ministro Carlos Cuerpo, al que llegó a calificar en algún momento como de mala persona, pues por no ver claro lo de la reducción de la jornada laboral. Con lo cual, por lo tanto, Hugo, esto cada vez está más caliente, ¿no? Las relaciones entre el PSOE y Sumar.
Bueno, y por otra parte, en esa ecuación también está Podemos, no lo olvidemos, ¿no? Que también es un partido que está a la izquierda, que parece que está resucitando hasta el punto de que podría comer o, mejor dicho, hacer sorpaso a Sumar, y desde Podemos esta misma mañana, en este mismo martes, aquí en el Congreso de los Diputados, lo que han dicho es que esas prisas de Sumar por llegar a una unidad, por llegar a acuerdos, en este caso con Podemos, y por tanto volver a restablecer la unidad en la izquierda, de la izquierda del PSOE, ¿no? Pues eso es significativo. Dicen desde Podemos que puede ser que estén pensando ya en adelantar elecciones, y de ahí que le vengan esas prisas tanto a Sumar como también dicen al propio PSOE, al propio gobierno, en fin, al gobierno de España, ¿no? Con lo cual, desde el Podemos también ya están alertando de la posibilidad de un adelanto electoral. Es una hipótesis que cada vez más en Podemos cobra fuerza y lo argumenta con esas prisas que están viendo ahora tanto a Sumar como al PSOE para forjar, digamos, una alternativa o una unidad en la izquierda de la izquierda. Bien, pues muchas gracias, Hugo Pereira. Última hora desde el Congreso de los Diputados, Partido Socialista y Sumar a la gresca, esta vez sobre la tributación o no en el IRPF del salario mínimo interprofesional. Dos argumentos enfrentados. Por un lado, el argumento de Sumar, que considera, en este caso con razón, que si se tributa en el IRPF, la subida quedaría absolutamente, prácticamente nada. Por otro lado, la postura del Gobierno, defendida por María Jesús Montero, que defiende que sí, que el salario mínimo interprofesional, que es un mínimo para poder vivir con una cierta dignidad, pues sí, tendría que estar dentro del IRPF, no tendría que estar exento de IRPF. Bueno, y a todo esto, Pedro Sánchez, cuando tiene el enfrentamiento en su propia casa, en el corro de la patata de la coalición progresista, pegándose entre ellos a cuenta de los 50 euros que se va a subir el salario mínimo interprofesional, diciendo que los insolidarios, los neoliberales, los antisociales, ya saben, son siempre los otros. Escuchen. Y si hay que hacerse alguna pregunta es la siguiente. ¿Alguien sabe qué país quieren los de la coalición negacionista, de neoliberales y la ultraderecha? Porque solo sabemos lo que no quieren. No quieren revalorizar las pensiones conforme al IPC, no quieren subir el salario mínimo interprofesional, no quieren reducir la jornada laboral a los trabajadores y trabajadoras, no quieren la gratuidad del transporte público para nuestros jóvenes, no quieren la intervención del sector público en la vivienda. En fin, frente a su no a todo, nosotros reivindicamos un gran sí a la mayoría social, a sus derechos y a sus libertades. Y ocurre lo mismo con la vivienda, ¿no?, que es la tercera prioridad que nos fijamos en septiembre. Es evidente que Europa se enfrenta a una crisis sin precedentes en este ámbito. Una crisis que requiere de una política valiente, que no se ponga de perfil, como hicieron los neoliberales con la ley del suelo. Bueno, más que de perfil, lo que hicieron fue... Bueno, pues ahí tienen a Pedro Sánchez hoy mismo, en el Congreso de los Diputados, marcando las consignas al Grupo Parlamentario Socialista en el inicio del curso político. Ya saben que los diputados tienen un largo parón invernal desde antes de Navidad hasta el día en el que estamos, ya metidos en febrero. Ha estado trabajando la Comisión Permanente, pero el Pleno del Congreso comienza hoy sus sesiones. Mañana, por cierto, sesión de control de los miércoles, entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Lo que nos ha traído a esta consideración ha sido lo del salario mínimo interprofesional. ¿Debe tributar Hacienda o no? ¿Debe tributar en el IRPF o no debe hacerlo? Guerra total entre Sumar y PSOE a cuenta de este asunto. María Jesús Montero, que considera que sí; Yolanda Díaz, que considera que no. Es diario, es noticia.